Cambiamos el ángulo de la información y vamos con Noel. Vamos a hablar ¿de qué? Sobre ¿Hoy? la realidad y la ficción. Y empiezo haciéndose una pregunta. ¿Qué es la realidad y qué es la ficción para vosotros? Qué pregunta difícil. Teniendo La realidad algún creo que es problema. esto, el día a día, lo que vivimos permanentemente, esta vorágine que de la que hablamos un poco al principio. Es el contacto con el otro ser humano. De mi parte creo que ficción no tiene nada que ver con el tema de tener un espacio real o un tiempo donde desde nuestra percepción cotidiana vemos las cuestiones. Pero bueno, también la realidad, ¿qué es la realidad? Cada uno tiene su interpretación de los hechos, hay hechos, no hay hechos, es un quilombo. No vas mal encaminado, ninguno de los dos, ¿no? Vamos. No vas mal encaminado porque la columna va por ese, en parte va por ese lado, Julián. Seguramente en más de una ocasión habéis utilizado, yo lo admito y la uso, la expresión ante un hecho de la vida cotidiana muy fuerte, muy denso y muy tenso, si es que, puñetas, la realidad supera la ficción. Y uno se queda así como, ¿no? Usa esta frase como queriendo cuando se queda estupefacto ante un hecho de, Claro. la vida, ¿no? De la vida común, de la vida real. Pero es así, es tan la realidad. ¿Qué cantidad de ficción hay dentro de la realidad? O al revés, formulo la pregunta diferente. ¿Qué cantidad de realidad hay dentro de la ficción? La ficción es, para mí, superior que la realidad, pero, sin embargo, la realidad, en este caso, es mucho más potente. Y porque es lo que nos pega a nosotros directamente. Me da la sensación, hablo sin... No, sí, saber. sí. A ver, esto, lo maravilloso que tiene la filosofía es que es el pensamiento humano. Y como pensar de momentos gratis, entra todo, ¿sí? Bien, como decía, la ficción para mí es superior, para mí, para mucha gente no. Voy a tratar de explicar por qué es superior a la realidad. Sin embargo, la realidad es mucho más poderosa. ¿Por qué? Pues bien, si hay una fuerza vital en el mundo que nos mueve, ¿cuál es? La vida, ¿no? Totalmente. Entonces, partiendo de esta base, la realidad sería la máxima expresión de la constatación de la vida. Sí, nosotros vivimos y la realidad sería como el testigo fiel de esa vida que tenemos. Sin embargo, la ficción quedaría subrogado como a un subproducto de la realidad. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque la ficción en este caso se limita a observar la realidad y a reformularla hasta el infinito y más allá. Sí, la ficción permite manipular, transgiversar o no, inventar, crear, pero siempre desde una base, y esa base es la realidad. La ficción, por ende, sin la realidad no es nada. Y esto, me apoyo para decir esto en el siguiente ejemplo, ¿no? El ser humano es incapaz de crear algo que no ha visto previamente. No podemos imaginar algo. Obvio. Siempre que imaginamos algo, nos remitimos a una forma ya conocida, a algo que nos recuerda a nuestra propia vida. Es incapaz, como digo, de inventar formas que no ha visto, pero sí está súper cualificado para reinventar y recrear y imaginar multitud de formas, como decía, hasta el infinito, de algo que ya ha visto previamente. Un ejemplo de ello, la ciencia ficción. Ya sea bien en cine, novelas, en cualquiera de sus presentaciones, estamos acostumbrados, yo desde chiquito, a ver miles y miles de representaciones, por ejemplo, de un extraterrestre. No, obvio. Y todas tienen maneras distintas. Y todas ellas tienen una cosa además en común, Pablo, que todas nos recuerdan a algo que ya hemos visto. Desde que ya puede ser una zanahoria con patas a una masa gelatinosa viscosa con una dentadura postiza, todo recuerda a algo que hace referencia a nuestra propia vida, porque, como decía, los seres humanos, no somos capaces de inventar nada de la nada. La realidad, sin embargo, también es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede, chicos, sucede. Podemos superar un acontecimiento de la vida, podemos llorar, podemos reír, podemos reformularlo, podemos superarlo, podemos, no sé, lo que queráis, pero nada va a cambiar en la realidad. Lo que sucede, sucedió y no hay más hoja de vuelta. Y esto que puede producir cierta amargura, no tiene por qué, porque esto se le llama experiencia. A través de estas vivencias, de estos sucesos, obtenemos nuestra experiencia de la realidad, nuestra experiencia de vida, ¿sí? Aunque sean inamovibles. Y a partir de esta afirmación de que la experiencia
es experiencia de la realidad, aquí es donde subyace lo que decía al principio de la columna. La ficción cobra todo su poder. Y la ficción aquí se resalta su superioridad, porque la ficción sí nos permite variar momentos o instantes, sí nos permite reformular sucesos para adaptarlos a nuestra ideología, a nuestro bienestar emocional, a lo que queramos. Repito, la ficción. Ahí radica la superioridad. Bueno, Noel, hablando de ficción, quizás no... todo lo que nos pensamos cuando uno se acuesta con la almohada y demás, cuando se pone a pensar, eso es todo ficción. ¿Qué puede llegar a pasar? O los posibles escenarios, ¿o no? Bueno, estás adelantándote. ¡Uy! No, Perdón. has dado Y en no el la clavo, leí, te juro, has dado en el clavo. No, has dado en el clavo. Es una proyección. Una proyección. Desde la realidad. Pero hay un ingrediente que desvelaré enseguida. Vamos, si me vamos permites. a seguir. Ahora, justo viene ahora. ¿Cómo explicamos entonces qué es la experiencia? La ficción. La ficción sería algo así como tener la capacidad entre nosotros, que exige de nosotros, de imaginar una actitud, tener una actitud imaginativa, frente a sucesos que podríamos tomar como reales. Sé que lo que acabo de decir así, pensaréis, qué bien te ha quedado, cuánto lo has pensado, no hay quien lo entienda. Bueno, ahora mismo pongo un ejemplo porque yo también tuve que darle muchas vueltas para darle como entidad, ¿no? Para darle un poco de comprensión. Totalmente. Cuando leemos un diario, un periódico, la información lo hacemos con la intención de obtener información veraz sobre la realidad, ¿sí? Nosotros mismos, cuando vemos una película o leemos una novela, no creemos que eso que nos pasaba con el diario nos pasa en ese momento. No estamos buscando la información real que nos da un diario o una publicación periódica, ¿no? Nuestras expectativas son otras. Lo que hacemos es no creer que es cierto, meramente imaginamos, y ahí entra Pablo lo que tú decías, o consideramos en nuestro pensamiento que lo es, pero sin creerlo. Claro. Hay otro ejemplo, cuando vamos al teatro. Hay un actor en un escenario que está ficcionando una realidad, porque está realizando o desarrollando un personaje, ¿no? Que no es él. Pero el espectador, sabiendo que lo que está viendo es una ficción, no se la cree, pero toma como acierta la ficción que le están mostrando como si fuera real. Lógico. ¿Se entendió mejor? Es el famoso juego que hay entre el Exacto. espectador y, en este caso, el teatro o el cine y demás. Y que es fundamental aceptar esos códigos y entrar en ese juego para que justamente se dé el éxito o entender la obra y la película, qué sé yo. Claro, y aparte de eso, una vez que explicamos esto, queda como que más claro, al menos para mí, voy a tratar de hacer lo posible de poder compartirlo con vosotros, queda muy claro que no hay límites estrictos, dicotómicos, entre ficción y realidad. Los límites son muy permeables, muy flexibles y a veces cuesta diferenciar. Lo que tomamos como ficticio, entonces, dependerá de su aparición en determinado contexto. Claro. Porque sucede lo siguiente. Un hecho puede ser tomado como real o como ficticio sin cambiar una sola coma ni cambiar una sola palabra. Nosotros podemos presenciar un acto, un crimen, ¿sí? Lo podemos presenciar, forma parte de nuestra realidad, pero usando el ejemplo que ponía antes, lo podemos ver en una película y sin cambiar nada, ni los fotogramas, nada, absolutamente nada, ni una coma. Y es una ficción. Totalmente. Porque entonces dependerá del contexto en el que se nos ofrece. Porque la verdad, como decía, esa rígida dicotomía se disdibuja. Por ejemplo, se reformula además también, ¿no? La realidad se reformula constantemente, porque si yo os digo ahora que os imaginéis una silla, posiblemente os imaginéis sentados. Claro, ¿no? y dibujamos tres sillas distintas, cuatro Está sillas bien, distintas. pero os imaginaréis sentados. Sí, la silla, 4 patas, un instrumento sí. que sirve para sentarse. Pero el amigo aquí, Julián, se va este fin de semana a ver a su familia y posiblemente necesite bajar la valija del altillo del armario de su habitación. ¿Qué hace? Agarrar lo que tiene a mano, que es una silla, y con ella improvisa una escalera para... ¿Deja de ser una silla? No. Cambia el contexto, se convierte automáticamente en una escalera. Lógico. Estás con tus sobrinos, por ejemplo, Pablo, jugando en el jardín de la casa de
tus tíos, ponele, y te están tirando bombas de agua. ¿Qué haces para defenderte? Agarras una silla del jardín y te parapetas detrás de ella. De repente esa silla, que solo en un principio servía para sentarse, se convierte en un escudo. Con este ejemplo tan así pueril, trato de ejemplificar eso, que el contexto determina nuestra realidad. Sí, dime. No, termina. No, que no viene determinada por un solo uso o por aquello que pensamos que las realidades son muchas y tienen muchas formas y todas ellas se delimitan al contexto en el que nos vienen dadas, ¿no? Este sería el primer punto. Y el segundo, me he despistado, tiene que ver con este primero, y es llevando este primer punto a nosotros, a la existencia humana. Construir nuestra vida, y aquí le diste de lleno a este punto, por eso, construir nuestra vida es proyectar constantemente, ya sea como Exacto. tú decías en la cama, cuando nos vamos a dormir, o es imaginarnos en diferentes futuros. Esto se ve muy claro en aquellas decisiones que tenemos que tomar trascendentes de nuestra vida. Acabo del bachiller, hostis, ¿qué estudio? Me pongo a trabajar en el taller de mi padre, me pongo a estudiar una carrera universitaria, terminamos la facultad. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el país a desarrollarme? ¿Viajo a España? ¿Me voy a la China? Claro, son todos los escenarios que habitualmente uno se plantea, casi, me animo a decir, en el día a día. En esta, bueno, volvemos a lo mismo. En esta vorágine quizás Argentina te lleva a pensar todo 50 veces con 50 posibilidades distintas. Quizás en otra parte del mundo es igual o peor o más tranquilo, pero la realidad marca que es casi necesario e innato este trabajo de imaginar, incluso no solamente para una cuestión de tener idea de cómo seguir, sino para de estar tranquilo con lo que puede llegar a pasar alrededor de uno, con lo que termina sucediendo, con lo que termina decidiendo, por llamarlo de alguna manera. De lo que has dicho rescato dos cosas, que es necesario y también innato al ser humano. No podemos evitar no proyectarnos en un futuro, porque eso representa, y aquí en un doble giro mortal, lo uno con la columna de la semana pasada, la decisión. Claro. Proyectamos para decidir en nuestra vida qué es lo que vamos a hacer, qué va a ser de nuestra vida, de nuestra situación, ya sea diaria, cotidiana o trascendente, como esto que hablamos de a largo plazo. No me caso, estudio, me voy del país. Bien, sobre esto y a partir de esto subyace algo que nos desgarra. Porque claro, chicos, puestos a imaginar, imaginamos infinidad de contextos, pero tenemos una sola vida. Y no podemos vivir todas esas otras vidas que nos ofrece nuestra imaginación ante el poder, la libertad que decíamos la semana pasada, de poder decidir. Ahora vais a alucinar la vuelta que le he pegado a esto, ¿eh? Y estamos hablando de no decisión si termina siendo buena o mala, una decisión en general, que eso da para otra columna. Sí, estamos básicamente diciendo que la imaginación desborda la realidad. Totalmente, es un hecho. Totalmente. Y ahora... Si antes era doble, triple salto mortal. Vamos. Gracias a que esta sensación de angustia que nos desgarra por dentro por no poder vivir todas las vidas, chicos, tenemos el arte. Porque el arte, a través de la literatura, el cine, las canciones, de cualquier expresión artística, nos permite vivir todas esas vidas. No me digáis que le he pegado aquí un giro pensado. Absolutamente. Excelente. Es que es verdad, cuánto uno... más allá del gusto de lo literal, de cómo se escribe y demás, cuánto uno se ve representado o le gusta más uno que otro, ciencia ficción o lo que sea de literatura. Por supuesto, eso no se puede medir porque es individual. Es inevitable no sentirse identificado con las lecturas. Y ahí yo creo que también va un poco de eso, es encontrar la manera de, sea lo que sea, de la manera de la escritura o a dónde te lleva o a dónde te transporta la lectura de una película, la música. Ahí está la clave en la que uno canaliza un poco de esa imaginación y esa proyección que tiene. Y te digo más, Pablo, estamos tan bien hechos, en nuestra cabeza funciona tan bien que no tenemos que hacer ningún ejercicio de concentración para que ello se dé. Yo venía escuchando ahora Luz Casal, una canción que he escuchado millones, trillones de veces y he descubierto un mundo en un tema, o sea, viene así de golpe, no es algo que uno tenga que hacer un ejercicio de hiperconcentración. Totalmente. Terminando ya la columna, diré, después de todo esto y casi sin oxígeno, que la vida es la vida misma la que exige ficción. ¿Para qué? Para evocar, como decíamos,
para poder trascender, para poder abstraernos, proyectarnos, en definitiva, para vivir. Hay que decir que sí a la ficción, pero cuidadito, nunca, nunca confundirla con un delirio desconectado de la realidad, porque son dos cosas muy diferentes. Voy con dos películas que hablan sobre este tema, las dos protagonizadas por el mismo actor estadounidense, Jim Carrey. Una de ellas, en España, no recuerdo el título, sé que aquí la llamaron Eterno Resplandor de una muerte, de una mente sin recuerdos, sin recuerdos. con Kate Winslet. Y Jim Carrey, una película que habla, retomando esto de cómo con la ficción podemos transformar el pasado y tal. Bueno, un muchacho se somete a un experimento, una muchacha, tras una ruptura amorosa, a un experimento en el que pueden borrarle algunos recuerdos o todos los recuerdos que compartió con su ser querido. Es decir, reconstruir su propia vida a través de los recuerdos. Lo que ella no sabe es que Jim Carrey, en este caso, no destripó nada, ¿eh? Pueden verla a pesar de lo que les cuente. Jim Carrey lo que hace es esconder, tratar de buscar rincones de sus recuerdos donde esconder los recuerdos que tuvo con ella. Y se va a la infancia para tratar de solapar algún recuerdo junto a ella. Y la otra película, que estoy seguro que habréis visto, es del Show de Truman. Sí. Como, retomando la parte del contexto, un mismo hecho, la vida del personaje, es la realidad del propio personaje, pero es una ficción para el resto de la humanidad que la ve a través de la gran pantalla. Dos peliculones, véanlos porque son realmente dos peliculones. El primero yo aconsejo tener un nivel de abstracción en la mente bien abierto, porque hay que verla relajadito. Totalmente. Que interprete a la gente lo que quiera. Noel, genial. Muchas gracias. Realidad, realidad y ficción. No versus. Yo no pondría versus. No. Yo anoté versus, pero no es versus. Es realidad y ficción. Noel, muchas gracias. Llegamos a las 11, vamos a la tanda y ya venimos con vos, Pollito.